gran sacramento de otras religiones, las veíamos como sustancias demoníacas o peligrosas y demás, ¿no? Luego es verdad que nada de esto se puede entender únicamente en base a un factor. O sea, estoy contando una cosilla cultural, pero también hay un montón de historias paralelas, ¿no? Pues temas de, a lo mejor, casos que ha habido de consumo de una sustancia en una determinada zona que han producido problemas, entonces se ha decidido prohibir esa sustancia, ¿no? Y tú, teniendo en cuenta que la línea es totalmente arbitraria, o sea, influyen religiones, influye muchas cosas, lo que has sí. contado de historia de la zona y qué es lo que se consume. Digamos, como experto, ¿cuál dirías que es el país o la zona que mejor lo tiene, mejor prohibición tiene, mejor marca esa línea totalmente arbitraria? ¿Cuál elegirías tú a nivel personal? A ver, a mí me gusta mucho el sistema que tienen de control de drogas en Portugal. Es un sistema bastante flexible, bastante abierto. Es muy parecido al de España. Es decir, en España, Holanda, por ejemplo, y Portugal son como los 3 países del mundo con una legislación más interesante, porque es una legislación que es, bueno, tiene una forma de acercarse a las drogas muy enfocada en la salud, que eso es muy positivo, no es tanto criminalístico como otras zonas del mundo en las que por consumo personal te vas directamente a la cárcel, ¿no? En España, pues por ejemplo, tienes primero el tema de las multas, tienes el tema de que persiguen, digamos, proteger la salud pública, pero no buscan meter rápidamente en la cárcel a la gente que tiene relación con drogas, ¿no? En otros países, por ejemplo, en el sudeste asiático, el caso de Filipinas, que es un caso como ya muy extremo en el otro lado, ¿no? Lugar en el que te pueden incluso matar por consumir drogas, ¿no? Que es muy, muy heavy lo que sucede allí. Entonces, bueno, en los países europeos en general hay una política de drogas flexible, que es más centrada en la salud pública que en lo criminal o que en imponer leyes. Y en ese sentido, pues me gusta el sistema europeo y sobre todo eso, el de España, el de Portugal y el de Holanda. Luego, lo que pasa es que si hablamos, por ejemplo, de sustancias en particular, sí que hay otras zonas del mundo en las que tienen sistemas regulatorios montados en torno a una sustancia, ¿no? Por ejemplo, el caso del cannabis en Canadá o el caso de cannabis en Uruguay, o el caso del cannabis en algunos estados de Estados Unidos. O ahora, por ejemplo, más recientemente, el caso de la MDMA, el éxtasis, o la psilocibina, que es el principio activo de las setas alucinógenas, en Australia, donde han permitido su uso médico en clínicas para el tratamiento de depresión y de estrés postraumático, ¿no? Entonces, vamos avanzando y va habiendo cambios legislativos que van facilitando de alguna forma que las drogas dejen de ser un elemento problemático y puedan pasar a ser un elemento que en algún sentido ayude, ya sea económicamente o ya sea como tratamiento, a la salud pública en algún ámbito, ¿no? Al final siempre se busca pues que las políticas de drogas sean lo menos dañinas posibles para la sociedad, porque una de las cosas que ha pasado con la prohibición de las drogas desde pues ya llevamos unos 70 años prácticamente de guerra contra las drogas, una de las cosas que ha pasado es que problemas que no existían antes ahora existen, porque cosas que no pasaban en mercados regulados suceden en mercados negros, ¿no? Por ejemplo, toda la criminalidad que rodea al narcotráfico, ¿no? Que es una externalidad, un problema que no se sabía que iba a suceder y que está dando muchos más problemas a veces que las propias sustancias, ¿no? O, por ejemplo, las adulteraciones tóxicas. La epidemia de fentanilo es un problema de adulteración. La mayoría de la gente que está muriendo por fentanilo no está consumiendo fentanilo conscientemente. Es porque el producto no tiene ningún tipo de control. De todas formas, esto ya es como mucho más hablar demasiado hacia adelante en el tiempo, el tema de la regulación, ¿no? Para mí lo importante es entender que todas las drogas tienen riesgos, no hay forma de evitar esos riesgos completamente, salvo no consumirlas, por supuesto, pero sí que hay formas de reducir esos riesgos lo más posible, ¿no? Entonces, las drogas que más conocemos, que mejor conocemos, son drogas que podemos, de alguna forma, amortiguar esos daños mejor que drogas que no conocemos, ¿no? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando llega a España una sustancia que no es típica de aquí, que la gente no sabe manejar y de pronto pues tienes un problema porque es una droga totalmente nueva, la gente no conoce la dosificación, no conoce cuáles son los problemas de salud que hay que tener cuidado para evitar que esa sustancia te dañe. Entonces, al final, bueno, pues sí, un poco la heroína, ¿no? En los 80 sí, como pasó con la heroína, como está pasando ahora con el fentanilo, no en España, pero en otros lugares, al final, yo siempre digo que la ignorancia es lo más peligroso ante cualquier sustancia. Es decir, si tú conoces perfectamente una sustancia, la dosificación, que es pura, tal cual, puedes manejarla con bastante seguridad, como sucede en los hospitales. En los hospitales se utiliza heroína, por ejemplo, en Inglaterra, se utiliza fentanilo en casi todos los hospitales del mundo porque es muy buen analgésico, pero claro, la utilizan conociendo perfectamente la dosificación, la persona a la que se están dando, hay un control, hay un monitoreo. ¿Por qué el fentanilo no mata en los hospitales? Porque hay un conocimiento y un control. En la calle no hay eso. No. Y esto se puede aplicar a casi todas las drogas. Casi todas las drogas se pueden utilizar de forma bastante segura siempre y cuando haya un buen conocimiento de ellas. ¿Qué pasa? Que en la vida real hay sustancias de las que es imposible tener un conocimiento absoluto porque son sustancias que han estado en la ilegalidad mucho tiempo, que no ha habido estudios científicos ni ensayos clínicos que hayan evaluado su toxicidad, y luego además que la población no tiene un manejo profesional de las sustancias, ¿no? Y esto, pues, lógicamente es algo que
que hace que en muchos casos la mejor estrategia sea efectivamente el no consumirla. Y ¿no? bueno, Para y evitar supongo que esos también además un factor importante es que realmente no tienes seguridad de que eso sea eso, Claro, ¿no? Es decir, al final, al no haber un organismo oficial, ¿no? Que dice, vale, esto está Claro, aquí claro. Estado ¿Cuánta te vende coca esto. está Claro. mezclada con tiza? Claro, Es algo que pasa. tú puedes ser el mayor experto del mundo. Eso es cortar, ¿no? O sea, cuando cortan la Sí, coca sí, es el corte, poner otros materiales. Adulteración, Vale. efectivamente. ¿Cómo de común es eso? Pues Digamos que en la cocaína es muy común. de la raya media que se mete un español, media, ¿eh? No digo Sí, la top, ¿no? no la top, claro, la media, hay tiza ahí. Usualmente. Tiza no es el adulterante más habitual, pero por ejemplo sí que suele haber mucho levamisol, que es un antiparasitario veterinario que se utiliza para dar una sensación de efecto un poco más potente en la cocaína y que parezca que es una cocaína de mejor calidad. ¿Y qué es la sustancia Pero que es en sí? tóxico, y ese es el problema que tiene. La cocaína en sí es tóxica, eso no nos ¿Y engañemos. para qué se usa lo otro, pero en realidad? El otro se utiliza para desparasitar animales, se utiliza en locura. veterinario. El problema es que en humanos produce inmunodepresión, o sea, reduce la actividad del sistema inmune, entonces puedes cogerte enfermedades, también daña el hígado, también daña la piel. Entonces, a ver, a lo que iba antes es precisamente eso. Tú puedes ser el mayor experto del mundo en cocaína, que nunca vas a poder saber 100% si lo que tienes en la mano es cocaína. Entonces, ¿de qué te sirve ser el mayor experto del mundo en cocaína si no sabes si lo que tienes en la mano es cocaína? O sea, te puedes morir igualmente porque a lo mejor si lo que te han dado está cortado con fentanilo precisamente, pues ahí te vas, ¿no? Entonces, que todo en la teoría funciona muy bien, pero en la práctica es más difícil de implementar todo este tipo de conocimientos porque al final siempre hay elementos que no vas a conocer del todo en un mercado desregulado como el que tenemos ahora, un mercado negro, ¿no? Antes has hablado un poco de lo que es la regulación española, en este caso con Portugal y con Holanda. Pero, por ejemplo, España, evidentemente, todo el mundo sabe, no puedes beber antes de los 18. Creo que absolutamente todo el mundo ha bebido alcohol antes de los 18. En Estados Unidos, por ejemplo, no hay cojones a beber alcohol antes de los 21. O sea, está mucho más perseguido. Sí, mucho más complicado. Pero te vas a California y te puedes fumar un porro por la calle. Claro. Entonces, Es que es muy el alcohol, congruente. ¿qué pasa? ¿Es lo del Mediterráneo que has comentado? ¿Que aquí somos todos amantes del vino? ¿O qué ocurre? A ver, hay un elemento también en el alcohol y es que el alcohol permite un cierto control de las dosis. Con esto lo que quiero decirte es que si yo, por ejemplo, me quiero suicidar, pongámonos en un caso hiper extremo, me tengo que beber un montonazo de alcohol para de pronto caerme. O sea, bueno, tengo que beber una botella entera, que no es una cosa que te bebas de una tirada fácilmente, ¿no? En cambio, por ejemplo, un error pequeño en una dosificación de una droga muy potente, como es el fentanil, efectivamente, o la heroína y tal, sí que te pueden mandar al otro barrio con mucha más facilidad, ¿no? Entonces, también hay algún criterio objetivo que hace que el alcohol pues, sea una sustancia que sí que se pueda manejar de alguna forma con más facilidad. También es una sustancia que, bueno, que al final hemos tenido siempre alrededor. Entonces, la vemos como algo pues, muy normal, que sí, que puede ser dañino y tal, porque lo es claramente, pero que no percibimos como un riesgo inminente, ¿no? Luego, si vemos los números, el alcohol mata a 3 millones de personas en el mundo al año. Es un montón. El tabaco mata a más de 6 millones de personas en el mundo al año. Es una barbaridad. Eso sí, son las drogas más consumidas, por supuesto, pero a la vez son también drogas que tienen una letalidad que está por encima incluso de algunas otras sustancias ilegales, ¿no? Entonces, objetivamente hablando, no es ni de lejos una droga segura o la más segura, pero desde luego es una sustancia que, como estamos acostumbrados a ella, tenemos también un mercado regulado, que sabes que cuando te sirven una copa, sabes que la copa no va a estar llena, por ejemplo, de alcohol metílico, que es una cosa que pasaba durante los años de la prohibición en Estados Unidos, que es un alcohol súper tóxico y que a veces se libera cuando, bueno, se extrae cuando haces una mala destilación de un orujo mal fermentado y demás. Eso podía matar a gente. Claro, ahora ya eso no pasa. Entonces, eso, por lo menos la parte de la sustancia la tienes controlada. Sabes lo que estás tomando, sabes la cantidad y demás. Luego lo demás ya es lo que hagas tú. ¿Cuántas copas te estás tomando? ¿Vas a coger el coche? No, porque algo muy importante de los riesgos, que creo que es muy interesante que la gente lo entienda siempre cuando hablamos de drogas, es que los riesgos no se derivan exclusivamente de la sustancia en sí. Eso es una pata de la mesa. Pero hay otras dos patas, que son la persona y el contexto. Eso se le llama el triángulo de Zimmer y es de donde salen todos los riesgos de las sustancias. Persona, sustancia, contexto. Por ejemplo, una copa. Esta misma copa de whisky a lo mejor normal y corriente con Coca-Cola, que también lleva cafeína, que es otra droga, y importante tener que hablar que estamos hablando de una combinación de sustancias, yo a lo mejor me la bebo y me hace un efecto X, pero no me hace el mismo efecto si estoy en una fiesta bailando, que si estoy sentado aquí con vosotros, que si estoy conduciendo un coche. Los riesgos a los que me expongo son diferentes. O sea, el riesgo de cuando voy conduciendo una autopista es muchísimo más alto y yo soy la misma persona y la sustancia es la misma, pero cambia el riesgo simplemente por el lugar en el que estoy. O, por ejemplo, también cambia por la persona que seas. No es lo mismo que me la beba yo que se la beba, por ejemplo, una persona que está embarazada. O que se la beba un niño pequeño, o que se la beba una persona que tiene un fallo hepático, que es mayor. Es decir,
la persona también es una variable muy importante a tener en cuenta. ¿Quién está consumiendo? ¿Qué experiencias tiene? ¿Qué salud mental tiene? ¿Qué salud física tiene? Y luego, por supuesto, por último, la sustancia. Es decir, no es lo mismo tomarse una copa que meterse, pues yo qué sé, un chute de heroína, por ejemplo, por ponernos algo muy extremo, o tomarse una raya de cocaína, o tomarse una cucharada de cafeína pura, por ejemplo. O sea, las sustancias, lógicamente, o la vía de administración. No es lo mismo, por ejemplo, beber que inyectarse, que snifar, que, por ejemplo, usar por vía rectal, por ponernos una cosa como muy rara, ¿no? Pero... Yo me acuerdo, hubo una época en la que se puso de moda, yo lo veía en las noticias, gente metiéndose tampones con alcohol por el recto anal, ¿no? De ahí ha habido mucha... No se sabe si eso es verdad Son un o es poco más bulos bulo, de que estos porque que salen... esas cosas llaman mucho la atención A ver, y a la prensa le encanta. A ver, pega bien, tampoco me pega. Oye, ¿y cómo sale tu curiosidad y, bueno, las ganas de especializarte en el tema de drogas? Claro, ¿qué droga te hizo querer ser experto en drogas? Venga, suéltalo. Pues en realidad no fue... Los tampoco... entrenadores han jugado al fútbol también, claro. Sí, bueno, pero esto no es algo que sea necesario. Es decir, las personas no tienen por qué venir al mundo de las sustancias con una experiencia previa, ¿no? En mi caso, había mucho interés por... Me parecía muy interesante el mundo de las sustancias en sí. Yo no consumía, por ejemplo, y de hecho no consumía alcohol ni nada. Yo fui un bebedor muy tardío, digamos. Todos mis compañeros de clase ya salían de botellón y tal. Y a mí me parecía que yo quería mantener mi cuerpo como incorrupto, ¿sabes? Puro, no quería ningún tipo de sustancia psicoactiva. Y estuve leyendo un libro de Antonio Escotado, fantástico, que es Historia General de las Drogas, un libro espectacular, que me pareció súper interesante, ¿no? Y luego por una serie de experiencias probé el alcohol y más o menos me funcionó, me gustó, a nivel social me ayudaba a relacionarme. Yo era una persona bastante introvertida, bueno, más que introvertida, estaba como en mi mundo, me ayudaba un poco la gente. Entonces el alcohol como que me abrió un poco a nivel social y eso pues bueno, fue algo en ese momento positivo, no trajo muchos problemas, bueno ya si luego te pillabas algún pedo así excesivamente malo y tal, pero en aquel momento pues era una exploración que me era positiva, ¿no? Lo que pasó es que años más tarde, cuando terminé la carrera, que yo estudié ciencias ambientales y también hice psicología y farmacia, pero esas las dejé un poco en stand-by, tuve una depresión bastante tocha y estuve un par de años muy jodido. Y me fui incluso de España, intentando un poco también cambiar el chip, porque estaba un poco como que no encontraba mi lugar en el mundo, el sentido de la vida y demás. Y cuando volví a España, después de haber estado varios años ya tomando antidepresivos, tomando ansiolíticos, yendo a terapia y tal, me di cuenta de que yo seguía estando bastante mal. Y en esa situación, pues un buen amigo mío me dijo, oye, ya que le has dado una oportunidad a la farmacopea ilegal, legal y no te ha ido bien con ella, ¿por qué no le das una oportunidad a la farmacopea ilegal y a través de lo que se llama la psicoterapia asistida con psicodélicos, ¿no? Que es un enfoque terapéutico nuevo. Se ha hecho, luego hablamos si queréis del origen, ¿no? Pero es una cosa que en los años 60 y 50 se hizo bastante y que luego pues quedó sepultado por la guerra contra las drogas y quedó como en la sombra, pero que ahora está volviendo con mucha fuerza de la mano de los centros de investigación y de investigadores muy importantes. Entonces yo me sometí a psicoterapia asistida con psicodélicos de la mano de un profesional en un entorno controlado, con muchas precauciones. Y la verdad es que la experiencia fue totalmente transformadora a un nivel que yo volví cambiado para siempre, para bien. Y desde entonces no he vuelto a estar triste o jodido, ¿no? A ese nivel como estaba en aquel momento, ¿no? ¿Y qué eran como, o sea, qué tipo de drogas eran, qué tipo de sustancias? Claro, ¿Setas? ¿Eran alucinógenos? ¿Cómo era? Sí, era efectivamente. Bueno, alucinógenos, por tecnificar un poco y que tengamos un poco de partida para el resto de la conversación. Hay 7 familias de drogas, ¿vale? De drogas psicoactivas, para que nos entendamos. Son las drogas depresoras, las drogas estimulantes, las drogas psicodélicas, las drogas empatógenas, las drogas disociativas y las drogas cannabinoides y las drogas opioides, ¿vale? Esas 7 familias de drogas que, por cierto... Necesito un ejemplo de cada uno más. He traído unos papelillos para que no se olviden nunca, que son básicamente el modelo de la rueda de las drogas. Me da vibes de la modelo de aquí, repartiendo me encanta, los ejercicios. que es un modelo que crearon unos ingleses hace unos años y me escribieron y me pidieron que la tradujese al español, entonces la traduje al español y es un modelo muy interesante para entender esta clasificación de sustancias. Ahora os pongo ejemplos y os cuento un poco. Sí, yo de primera es una idea de todo. La mayor duda que me sale, que esto creo que lo pregunté hace 15 años en clase, pero ¿cómo puede ser que el alcohol sea depresora? Si la causa más normal, sí, es verdad que hay gente que llora con el alcohol, pero lo normal, lo que asociamos al alcohol es reírte, partirte el culo,
¿Te vuelves menos tímido? Pues esa es muy buena pregunta y la explicación también es simple, pero hay que conocer un poco de neurociencia. La cuestión es la siguiente. Las sustancias depresoras, cuando están a dosis bajas, lo que sucede es que lo primero que empiezan a apagar en el cerebro son las zonas más evolucionadas del cerebro. Las zonas más evolucionadas del cerebro humano son aquellas que se encargan de la inhibición, de decirte, no hagas esto, no hagas lo otro. Yo, por ejemplo, voy por la calle y a lo mejor pues veo a una persona que me cae mal y no me lanzo a pegarme con él. ¿Por qué? Porque hay una zona de mi cerebro, que es el córtex prefrontal, que está aquí delante, que dice, chaval, que somos civilizados, ¿vale? Que es un poco la zona que tenemos más desarrollado los humanos frente a los animales, ¿no? Que es la zona de la inhibición. Cuando bebemos alcohol, esa actividad inhibidora, esa actividad depresora, empieza a manifestarse fundamentalmente en las zonas más modernas del cerebro. Entonces, lo primero que perdemos es esa capacidad de tener todo lo moderno del ser humano, la cultura, la educación, el autocontrol. Por eso el alcohol te lleva muchas veces a beber mucho más alcohol, a acabar metiéndote en líos, puedes acabar teniendo peleas, puedes incluso meterte en líos relacionados con pues, cosas sexuales, cosas mucho más gordas, ¿no? Entonces, todo eso viene de esa inhibición que produce el alcohol en las zonas más superiores del cerebro y las zonas que se encargan más de nuestro... Un poco lo que dicen de pierdes la timidez, ¿no? Sí, efectivamente, es que la timidez es la también voz se interna deriva. que te dice... Los animales no tienen timidez, por ejemplo. La timidez es una cosa muy humana, muy humana, porque es una cosa cultural, que te han dicho, tienes que comportarte de tal manera, de tal otra, no sé qué, entonces te entran muchos miedos y te quedas como tal. Es una cosa que el alcohol elimina, pero claro, eliminar eso también tiene otros problemas, ¿no? Y es, por ejemplo, que la euforia que se deriva del alcohol muchas veces es una euforia en la cual el cálculo de riesgos es malísimo. O sea, la gente cuando va bebida, pues toma muy malas decisiones, sobre todo cuando se trata de riesgos, ¿no? Es decir, pues yo cojo el coche porque yo controlo, típico, yo Recuerdo controlo. una muy mala decisión de Werly que influía gritarle a alguien por la calle. Hostia, Werly, ¿te acuerdas que vimos una peli que seguramente lo habrás visto, que son unos profesores que quieren hacer un test de cómo es todos los días beber un porcentaje de alcohol? Sí, comentaban que Sí, es muy buena. Sí, sé cuál es. Que hay uno que se le va de las manos, no sé Sé qué. cuál es, que es un experimento que hacen. Sí, sé cuál es. Pues nosotros llevamos años haciéndolo y... sin querer, ¿no? Sin saberlo, ¿no? Pues la idea es que, bueno, la rueda de las drogas es un modelo que lo interesante es que las sustancias se clasifican según los efectos que tienen y los riesgos que tienen. De hecho, os he traído dos tipos de ruedas. Esta es la rueda normal con los nombres de las sustancias, que ahora vemos los ejemplos si queréis. Y esta es la rueda que incluye los diferentes efectos de cada una de las categorías de sustancias que os he dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, drogas estimulantes, pues tenemos energía, euforia, concentración, confianza, que es lo que os he dicho, ¿no? Pero ¿qué riesgos tienen las drogas estimulantes? Pueden generar ansiedad, pueden generar paranoia, pueden generar problemas cardiovasculares, elevan mucho la tensión, pueden elevar la temperatura corporal, puede haber infartos en dosis muy altas, puede haber incluso brotes psicóticos en dosis muy altas, en personas con cierta predisposición, ¿no? Drogas, por ejemplo, depresoras, ¿no? Como el alcohol, pues son sustancias que al principio en dosis bajas producen esa euforia, esa desinhibición que hemos comentado. En dosis altas ya está claro que es un depresor, porque en dosis altas ya te quedas catatónico, te quedas dormido, te quedas atontado, eres torpe. Y en sobredosis, o sea, en dosis ya muy elevadas, pues tienes problemas como puede ser la depresión respiratoria, o sea, que puedes tener incluso vómitos y asfixiarte con tu vómito, lo se llama una broncoaspiración, que es muy peligroso. Son sustancias, bueno, que no debemos nunca subestimar, sobre todo porque también son muy adictivas. Aquí veo nombres que evidentemente me suenan, como alcohol, y luego nombres como de medicamentos, ¿no? Diazepam. Sí, efectivamente. Claro, y luego ya otras cosas que es, por ejemplo, alprazolam. Alprazolam, es ¿Quién una coño se mete alprazolam? No, pero esto no es que sean drogas recreativas, pero drogas, como hemos dicho anteriormente, son todas las sustancias que actúan sobre el cerebro, ¿no? Bueno. Y pueden utilizarse tanto las medicinales como las recreativas, digamos, ¿no? Y de hecho cambian de categoría, porque muchas sustancias, por ejemplo, que antiguamente eran medicinales, pasaron al campo de las recreativas. Por ejemplo, la cocaína. La cocaína originalmente era un anestésico local que se utilizaba para el dolor de muelas, cuando tenía que hacer alguna operación en el dentista, y luego pues pasó a ser una sustancia que ya no tenía ese uso y se quedó como uso recreativo. ¿No estaba en la Coca-Cola al principio? Efectivamente, estaba en la Coca-Cola. De hecho, había un vino muy curioso que lo anunciaba el Papa, el vino Mariani, que era un vino con cocaína. Que sale la imagen del Papa en plan de bendiciendo, en plan de este producto lo certifico yo, ¿sabes? Eso también, no sé si es la leyenda o no, pero creo que pasaba también con el autismo, que se empezaba a ver a medicina como que era para el autismo y que luego ahora hoy en día es, no sé si es LSD o cualquier cosa o... Hay muchos ensayos interesantes. En el caso del autismo concretamente lo que se ha estudiado es el uso de empatógenos, sustancias, que es esta categoría de aquí, que la droga reina de los empatógenos es la MDMA, también llamada éxtasis, también llamada también llamada cristal en España, ojo, porque en Estados Unidos el cristal es metanfetamina, que es lo de Breaking Bad. Aquí no, el cristal no es metanfetamina, que el cristal es MDMA. Pues lo que pasa con esas sustancias es que hubo unos ensayos clínicos muy interesantes, porque como estas drogas empatógenas lo que hacen es estimular la empatía, la capacidad de conectar de las personas entre ellas, se probó en personas con autismo, fundamentalmente personas adultos con autismo y ansiedad social.
y por lo visto funciona bastante bien. Pero bueno, son ensayos clínicos que en las fases iniciales es relativamente fácil encontrar efectos interesantes o prometedores, pero luego para que una sustancia llegue hasta las fases finales y se autorice para uso médico, tiene que pasar por un montón de evaluaciones y tiene que ser realmente seguro y realmente eficaz. Por ejemplo, los empatógenos son sustancias que son generalmente, cuando se utilizan en ensayos clínicos, bastante seguras, pero cuando se utilizan de forma recreativa, en el caso del éxtasis, pues son sustancias que tienen riesgo, sobre todo, de golpe de calor. O sea, una persona puede tener una subida de temperatura muy importante en el cuerpo, sobre todo si estás bebiendo alcohol y te deshidratas, y ese golpe de calor pues puede ser letal en algunos casos, puede también dar hiponatremia, que es una pérdida excesiva de sodio por beber demasiado alcohol y agua y no estar bebiendo nada que contenga sales minerales, y se produce un edema cerebral y puedes tener un problema grave. Puede haber problemas también cardiovasculares, como infartos, accidentes cerebrovasculares. Al final, todo, como decía Paracelso, la dosis hace el veneno, y al final todo puede ser fármaco, todo puede ser peligroso, todo puede ser tal, según la dosis en la cual se utilice, ¿no? Has comentado antes tu experiencia. ¿Fue con psicodélicas? Con psicodélicas. Las drogas psicodélicas tienen un par de cosas que las hacen muy especiales dentro de toda la rueda de las drogas, ¿no? Son las únicas sustancias, por ejemplo, que no tienen potencial adictivo, y son de las poquísimas sustancias cuyo potencial tóxico es muy, muy bajo. ¿Y qué digo con esto? No digo que no haya peligros en el consumo de drogas psicodélicas, que por supuesto que los hay, ¿no? Y de hecho hay ejemplos, desgraciadamente, de personas que han hecho cosas muy, muy, muy peligrosas bajo los efectos de los psicodélicos, o gente que, por ejemplo, ha tenido brotes psicóticos o ha tenido cosas muy graves por culpa de los psicodélicos. Pero cuando se utilizan con un control adecuado, en un espacio adecuado, una persona bien preparada, y la sustancia es la que es decir, está bien analizada, viene, por ejemplo, de una ruta legal, como puede ser un ensayo clínico y demás, el nivel de seguridad que se obtiene en su uso es muy grande. Entonces son sustancias que pues, no sabes que no te vas a enganchar a ellas. Ojo, psicodélicos puros. Cuando estoy hablando de psicodélicos hablo sobre todo de, por ejemplo, la LSD, cuya dosis tóxica o dosis letal, digamos, no conocemos todavía. No se han dado ningún caso de muerte, por ejemplo, por exceso de LSD. Al igual que pasa con el cannabis, ¿no? El cannabis tampoco hay documentados casos de muertes por exceso de cannabis, pero sí que es verdad que el cannabis tiene un perfil de riesgo que puede, en ciertos sentidos, sí que puede ser un poco más peligroso. Igual para gente alérgica, ¿no? No, claro, cuando si tienes una alergia te puedes morir. O sea, una anafilaxis es muy peligrosa, ahí desde luego. Pero teniendo en cuenta una persona que no tenga una cosa tan seria, sí que son sustancias que pueden ser relativamente seguras siempre y cuando haya de por medio todas las medidas de seguridad, que no siempre se ponen, por desgracia. Claro, ¿cuál sería un entorno? O sea, por ejemplo, yo soy una persona que he bebido alcohol y he fumado cannabis. Sí. Entonces, yo soy una persona que en algún momento de mi vida me gustaría probar el LSD, por ejemplo. ¿Cuál es la forma, digamos, más segura, si tienes esa curiosidad, o qué es lo que un experto diría? La más segura es no tomarla, eso obvio, ya de primeras, pero vamos, aquí entramos en lo que es lo que se llama la reducción de riesgos. O sea, la reducción de riesgos es una filosofía o una estrategia, digamos, que entiende que en la vida pues hay veces que asume riesgos, pero que existen a veces técnicas o formas de que esos riesgos sean sean lo menos altos posibles, aunque partiendo de la base de que nunca van a poder eliminarse. Por ejemplo, cuando yo salgo los fines de semana con la moto a darme una vuelta por la sierra, yo sé que no asumo un riesgo cero. O sea, me puedo caer de la moto, me puedo matar, probablemente. Pero bueno, me aseguro por lo menos de ir a la velocidad que tienes que ir en la vía, de ponerme un casco, de saberme muy bien todas las señales de tráfico, de tal. Todo eso porque son medidas de reducción de riesgos. Nunca los vas a eliminar. O sea, siempre te puedes matar, aunque lleves el mejor casco del mundo y la mejor moto del mundo, te puede pasar. Pero bueno, asumiendo que yo quiero asumir ese riesgo porque lo he decidido libre, voluntariamente y bien informado, pues ahí están las estrategias de reducción de riesgo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los psicodélicos en particular, las estrategias de reducción de riesgos en general vienen casi todas de lo que se llama el set y el setting, ¿no? De cómo estés tú y cuál sea el contexto de uso. Al final, mi miedo ahí, y el de mucha gente que dice, yo no quiero hacer, lo que sea, setas, tal, diferentes psicodélicos. Es decir, me voy a quedar pillado. Como ese concepto de decir, esto me va a afectar de una forma y ya no me va a ser nunca más el mismo. Cosa que, como por ejemplo con el alcohol, nadie te dice eso, ¿sabes? Nadie te dice, no me quiero emborrachar, pues porque si mañana igual... No vuelvo a ser el mismo. No vuelvo a ser el mismo. Pues no te va a pasar, obvio. No, hombre, a menos que te mates, pero bueno, en realidad es verdad que con los psicodélicos son herramientas muy potentes. Para mí las drogas son herramientas en el sentido de que son objetos inertes, que no son malos ni buenos en sí mismos. Una piedra no es mala ni buena. O sea, la puedes usar para romperle la cabeza a alguien, entonces sí que es mala, pero también la puedes usar a lo mejor para construirte una casa y entonces te está protegiendo de las inclemencias del tiempo, ¿no? Entonces, con esto quiero decirte que para mí las drogas no tienen un elemento positivo o negativo y todo está en cómo las utilicemos, ¿no?